Los periodistas. Los periodistas. Ok. Don Miguel Quiñones Vila, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está usted, señor Jesús Manuel Hernández Pues yo López? aquí viendo cómo transcurre la vida, cómo transcurren los pensamientos y todas estas cosas que tienen que ver con el devenir de la historia, del... Ah, no, ¿verdad? Ese es en otro programa. Así se le llama ya ahora a las pinches campañas políticas. Campañas políticas de la chica. Oh, ya Así se le llama ahora. estoy desesperado, man. No quiero leer ya sobre campañas políticas, intento no subir información de campañas políticas. Algunos me dicen, pero es que es el momento. Estoy tan harto, tan decepcionado de la ética de los políticos, si es que tienen o la conocen o alguna vez escucharon de ella. Estoy decepcionado de los estrategas, de usar esos viejos métodos de, híjole, de esto de lo que le hicieron a Riestra, por ejemplo. No sé si leíste. Sí, Bueno, que un güey llegó y lo el amenazó, le güey que puso. se le acercó y le dijo, tu cabeza vale 15,000 pesos. Que por cierto, Evidentemente alguien que amenaza, pues no amenaza así. O sea, si tú lanzas una amenaza de sicario, de banda, pues no es así. Pero hay alguien que piensa que está haciéndole un favor a otro partido, a otro candidato, no sé a quién, le está haciendo un favor amenazándolo y haciéndolo porque en el escenario de las bandas de los barrios, cuando el PRI era lo que era, el PRI municipal llegó a ser un partido que controlaba a los pitufos, controlaba las bandas de los barrios, controlaba a las mafias de los mercados, a la Liga controlaba a 28 de los, a octubre, los payasos, a los que tomaban las calles. El PRI municipal manejaba esas cosas. Y bueno, se acabó eso, porque ya no hay PRI, ya no hay. Pero los elementos que hacían todos estos trabajos, te pongo un ejemplo. ¿Qué le habrán dicho a Lidia Cacho en el recorrido en automóvil de Cancún a Puebla? ¿Cuántas amenazas eso de te vamos a mandar con las tortilleras? no, hombre, Bueno, espérame. ¿Qué le mandan decir a Mario Riestra? Son esos estilos, o sea, si fueran finos, si tuvieran una calidad, digamos, de amenazar bien, pues dices, está chinga, pues esto sí va en serio. Pero cuando vas a estos escenarios y luego el candidato a gobernador acaba de declarar, esto no sé si lo supiste o no lo supiste, lo voy a poner porque me preocupa que estamos viviendo la mitomanía. Esto es un tema delicado, Miguel, que estamos viviendo la mitomanía, man, de la política, ya no las mentiras que sabemos que van de la mano con la práctica de la política, el ser mentiroso, el no decir la verdad, el ocultar los hechos, sino cuando tú ya te crees las mentiras, tus mentiras, lo que inventas, eso es ser mitómano. ¿Estás de acuerdo? sí, señor. Según la Real Academia de la Lengua Española o el Diccionario de Mexicanismos, lo que quieras. Dice el candidato a gobernarnos que tiene más probabilidades de ganar que el otro. Amenazas contra Riestra, un entramado de montajes habrían utilizado tecnología adquirida por el Ayuntamiento de Puebla. Fíjate en esto. Dijo, te voy a leer porque es que es interesante. Las supuestas amenazas de muerte en contra del panista Mario Riestra Piña habrían utilizado, quienes las hicieron, tecnología para seguridad que el ayuntamiento adquirió por 3,000 millones de pesos para ahora atacarlo. En entrevista, el senador dijo este martes que lo importante es que la ciudadanía sepa que en campañas electorales es tiempo de buitres, donde el uso de la tecnología sirve para polarizar a la gente.
Es algo que me preocupa mucho. Dice, son expertos en montajes y para eso tienen mucho dinero que debieron ocupar para el pavimentar calles, ampliar la red de agua en las colonias. Vean, la ciudad está destrozada, es una vergüenza, está llena de baches, no hay alumbrado público, todas las entradas están asquerosas, los camellones con hierba y basura, los paraderos despintados, así está la ciudad abandonada. Porque decidieron utilizar 3.000 millones de pesos en la promoción y uso de la tecnología para crear este tipo de montajes. ¿Qué piensas? Yo que pienso, bueno, primero Carmenta no debe de tener ni remota idea, o están tan acostumbrados a manejar tantos miles de millones de pesos, que pierden un poquito el don de la ubicuidad. ¿Cuál será el presupuesto del ayuntamiento o del municipio de Puebla? Pues sí, claro, ¿No? Si claro. partes de ese número, yo creo que deben dar, Reciben como 7.000 millones. bueno, se van a gastar la mitad en esa jalada. Pues quiere decir que alguien le dijo eso, se lo creen, y entonces vienen los argumentos para defender su posición. Pero, a ver, yo así visto desde fuera, ¿eh? No tengo ningún interés en que gane o pierda uno u otro, porque he visto tantas cosas que luego resulta que a los que madrean más y ganan son los que resultan mejores gobernantes. Mira, este, tú ponte a pensar, ¿por qué se mete Armenta a atacar al Ayuntamiento de Puebla? Porque sienten que van perdiendo. Si Pepe Chedraui va 1.000 puntos Madre, arriba iba a estar o ganando. un Eso millón de dicen puntos las arriba, encuestas compradas. entonces, ¿por qué se mete? Porque algo no está funcionando bien. Así ¿Por qué es. no va al debate? Ah, porque tiene miedo que lo cuestione Riestra, que lo ataque, que le diga feo, ¿no? Lo Se peor que le me puede figura pasar como es que le digan que hace 3 meses era prista. en la Eso es lo vecindad peor que de, le puede pasar. en la vecindad de El Chavo del Ocho, no sé si tú llegaste a ver los programas, ¿cómo se llamaba el hijo de doña Florinda que estaba enamorada del profesor Girafales? Kiko. Kiko, Kiko era su pelota. sí. Se me figura eso, o sea, ¿qué onda con esto? O el Pero, hijo el casero, ¿no? Que llega a cobrar las rentas, oye, pero no se te Ay, hace muy similar a lo que le pasó a doña Claudia en Chiapas. eso lo siento muy fabricado. Pero tú puedes creer que una candidata a presidente que va a Chiapas, una zona donde hay muchos conflictos, Vaya donde sola, no, no va sola, eso de entrada, ¿no? Por que supuesto su que no. guardia de seguridad, que debe de ser mucha, no lleva avanzadas para saber dónde hay un retén y dónde no, y cómo pasar y a quién dirigirse. ¿Tú puedes creer eso? Sí, porque se supone que tienen que Antes son muy demostrar, pendejos los guardias. O sea, su escolta es muy pendeja. no, a ver, espérame, No, es que pues yo, es que no yo entiendo. creo que tú has caído también en la trampa de la interpretación que quieren darle a este tema. No, yo lo único que digo, Primero, no es un comando armado, primero, no lo es. no, primero, no se ven armas en el video. No Es era un diferente. comando armado, fue un grupo que se encapucha para que no los reconozcan, porque si no los agreden o los matan o los violentan, los del otro bando, o los que están en el bando de la delincuencia. Entonces Sí. le dicen que por favor, pues que ponga orden. Le fueron a hacer una petición, no la fueron a amenazar, no le fueron a gritar, no le fueron a No le cuestionar nada, dijeron nada que fueron a fue hacer saliese una de lo normal. petición, pero encapuchados. Y entonces Y, ella dice, ay, curiosamente Latinus estaba ahí. ah, ah, Y ah, claro, ¿te acuerdas del caso de la francesa, de no, de la francesa, sí, sí, de de los Florence secuestradores. Cassés, y te acuerdas de todas esa serie de cosas que han sucedido en este país, el montaje de Colosio, o no, o fueron muchos los que lo mataron,
o fue Sí, suicidio, fue homicidio, ya suicidio. casi decían que era suicidio. Sí, no, 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 no. O sea, por eso te digo que estoy ya desesperadamente molesto por la falta de ética en los discursos, en lo que se dice, en el comportamiento de los candidatos, sea del partido que sean, porque tampoco a cuál irle del otro lado. Pero me asombra que Armenta compre este caso y diga que el ayuntamiento se gastó 3.500 millones de pesos en seguridad, en cuestiones de tecnología y demás, y que eso lo está usando para amenazar a Mario Riestra. Es, yo desde luego hay cosas que jamás entenderé, pero, híjole, la verdad es que no hay a quién irle, no hay a quién irle. Oyes hablar a su primo, al diputado, y la defensa que hace del tema de quedarse con las afores, pues es una defensa estúpida y ridícula. O sea, no le veo ningún sentido. Nadie se va a robar afores si no las tiene el Seguro Social. O sea, el dinero ahí está y el que lo vaya a reclamar se le va a entregar. Yo no he oído un solo caso en que digan, fui a buscar mi afore a Profuturo y no me quisieron dar mi lana. Nunca, nunca he escuchado eso en veintitantos años. Entonces ahora se preocupan por cuidar ese dinero, pero lo malo es que es para ayudar a que otros reciban una pensión más grande. Para completar, ¿De qué a qué? ¿Por para qué? completar. O sea, pues sí, sí, para recibir una pensión más grande. Ya tienen la suya y quieren aumentársela. ¿De dónde sacan esa pinche estupidez? No, pues, es que para eso es. El presidente dijo que la pensión mínima o mínima será de 16,000 y pico. Entonces, hubo los que no lo alcanzan. Entonces, para eso es el dinero, para completarle y bueno, y finalmente tiene una función de servir Oye, tú para sabes cómo, pensiones. para El, pensionarte el con... problema, yo no estoy pensionado porque yo ni siquiera tengo salario ni nada, pues yo vivo de lo ajeno, vivo de lo prestado, vivo de tus Mira, inversiones, de tus otras para cosas. empezar, el 70-80% de la gente que está afiliada al Seguro Social está con un salario mínimo y máximo con dos, Con dos. Bueno, pero a máximo, ver, el porque el tema costo es de altísimo, la empresa no lo aguanta. el tema de las pensiones, a mí me parece que le estamos dedicando los mexicanos demasiado tiempo y poca reflexión a investigar realmente qué está pasando. En todos los países las pensiones se convirtieron en un problema desde hace varias décadas. Sí. España, si no recibe a los africanos, a los ecuatorianos, a los peruanos, a los migrantes legales, no puede hacerle frente a las pensiones de los españoles Y a que se los están jubilando. retornados, ¿por qué crees Y, que y, y los, impulsan tanto? y los alemanes lo mismo, y los italianos lo mismo, y los franceses lo mismo, y los ingleses lo mismo, y los norteamericanos lo mismo. A México ya le pegó también este asunto. ¿Quién va a pagar el dinero que le quitaron ahorita a los que no lo demandan cuando lo demanden, si es que lo llegan a demandar? Porque el asunto está en que pues, se calcula que un porcentaje muy elevado del dinero que trasladaron, que se transfirió a la cuenta esta de Ya están muertos. pensiones bienestar, son personas que ya murieron, que no lo van a reclamar nunca y que es un dinero que en su defecto se queda el banco con ello. Y tampoco está bien que se quede el banco con ese dinero. Yo Tampoco, no, yo Miguel. no creo que se quede con ellos el banco, porque cada año, tienen que transferir al Seguro Social, y ahí sí, el importe de esas cuotas que ya no son reclamables. ¿Okay? Lo que pasa es que si tenemos corrupción hasta en el registro civil para registrar un muerto, pues entonces sí está en chino que llevemos a cabo bien las políticas de este tipo. ¿Sí? Pero los bancos, no los bancos, los que controlan las afores, que no necesariamente es un banco, tienen la obligación cada año de pasar un reporte al Instituto Mexicano del Seguro Social y entregarle el dinero que le reclame el seguro por defunciones o por gente que ya de a tiro no está aquí. ¿Ok?
Entonces eso es otra mentira. El Afore no se queda con el dinero. Yo No es no lo cierto. veo La como una Afore no se mentira, queda sino con lo el veo dinero. como una falta de explicación con prudencia de lo que realmente Eso pasa. es lo Te primero. decía, el caso de España lo viví de cerca con algunos amigos míos pensionados, que trabajaban en la banca y algún funcionario público también. Decía, es que si no recibimos a los migrantes no va a haber dinero para pagar las pensiones. ¿Quién va a Eso es, trabajar? eso es una verdad. Lo mismo le pasa a Alemania. O sea, son países de viejos. Espérame, Entonces, espérame. se necesitan jóvenes. Los meseros, los Pero en meseros que allá México lo les que nos llaman, sobran son jóvenes. espérame, los meseros que allá les llaman camareros, ya no quieren trabajar desde hace 25 años en el servicio de comida, de atender mesas, ya no quieren, es muy cansado, los horarios son mortales en los bares, en las tabernas o en las cafeterías o en las terrazas, es muy cansado. Sí, Entonces, el español encontró otro nicho para trabajar, el mileurista o el bono por no trabajar o el seguro popular o el bienestar de allá, y dejaron de meserear, dejaron de ser los trabajadores de los restaurantes, las cafeterías. Dejó de tener una calidad del servicio de mesa que el camarero español era muy bueno, era reconocido en Europa. Llegaron los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos, los cubanos, cubanos muchos. etcétera, o los africanos. Llegaron a hacer el trabajo que los españoles ya no querían hacer. Estas personas cotizaban, generaban ingresos, generaban impuestos, generan el pago para las pensiones y le van pagando a los que se están jubilando. El asunto es, ¿quién va a pagar al final lo que falte? ¿Sabes quién? El último, como cuando te Sí, subías al transporte y se subían en bola. ¿Y quién paga? El último paga. Eso es el tema. y después te echabas un corrido. Pero no, este tema es muy delicado, pero no es solamente ahí. Esto empezó en Chile y ahí fue Sí, donde empezamos a copiar el modelo allá por el año 90, 91. Acuérdate del anterior sistema a la Afore, que por claro. cierto, ese dinero sí desapareció. Ese dinero sí se lo clavaron, porque había, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero esa lana sí desapareció, porque ahí, por ejemplo, yo mismo estaba involucrado, o sea, yo tenía mi cuenta y esa lana, adiós, bueno, tampoco nunca la reclamé, ¿no? Porque del 91 brincar con los 3 ceros, pues se pulverizó todo. Sí. Pero el tema es, España impulsa mucho los retornados, o sea, los hijos de inmigrantes. También con esa razón, Por esa misma razón, necesitan juventud que vaya trabajando y vaya generando las pensiones de los que se están retirando o de los que ya están jubilados. De acuerdo, y es lo mismo pasa en Italia y pasa en Alemania y pasa en Francia así y es. en Inglaterra. Así es. Bien, Pero eso es diferente al tema de que aquí todavía tenemos un país de jóvenes, por lo menos menores de 35 años. Y si no, verlo en todas las encuestas, ¿sí? Ve todos los resultados. Tenemos 11 millones de viejitos, que son los que se supone que el bienestar les está dando una lana bimestral. 11 millones. Y según las malas lenguas, había 1 millón de esos 11 millones, era fantasma y se chingaban la lana. ¿Okay? No me consta, pero esas son las malas lenguas. Entonces, si para mantener a 11 millones no son suficientes los otros 40 millones de trabajadores, ¿por qué es? Porque no tenemos una economía que esté afiliada al Instituto Mexicano. Es una economía que está fuera de todo lo que pueda ser fiscalizado. ¿Sí? ¿Pero por qué es? Porque tenemos un chingo de corrupción. Si tuviésemos un sistema que no fuese corrupto
y que las cuotas fuesen razonables, no habría por qué estar fuera. Si yo recibo a cambio de lo que pago lo suficiente, ¿para qué me meto en broncas? De ahí, qué envidia que Dinamarca. Sí, a Dinamarca le chingan la mitad en impuestos, pero y cuando un poco llegas a una más, determinada, y un poco aún más, más. o un poco más, pero cuando llegas a una determinada edad, no necesitas nada de nadie. Nada de nadie. Todo te lo está dando el gobierno. Y aquí no nos da, nos quita. Y no es este gobierno, son todos los pinches gobiernos. Todos. No se salva ni San Pedro. ¿Okay? ¿Tú has visto que te haya bajado el recibo de la luz? No, No, se incrementó. ¿Y dónde está el descuento que vamos a tener por lo que se le iba a dejar de pagar a Comisión Federal por la famosa cuenta que teníamos que pagar del DAP o como se llamase? ¿Dónde está la lana? A mí aquí en mi colonia, este fin de semana se fue 2 días la luz. Se reventaron los transformadores. Un día estuvimos casi 9 horas sin luz y el otro 6. ¿Y por qué es? ¿Porque los mantienen activos todos los días o porque de a tiro ni quien los pele? Y revientan cuando ya no hay más remedio que reventarlos. Entonces, esto que pasa aquí pasa en muchos lugares. Queremos traer industria y no tenemos la suficiente energía eléctrica. ¿Con qué van a trabajar? O sea, todo esto son fantasías que todo se les va en pura palabrería, cabrón. Pura palabrería a todos, de todos los colores, sabores y olores, cabrón. entonces Es más, coincides conmigo en que estamos hasta la madre de los políticos y de no, las... no, yo siempre te he dicho y empecé a salir contigo porque estoy hasta la madre de todo, cabrón. Eres un amargado. No, al contrario. Gracias a Dios tengo nietos que me alegran la vida. Salud. Ay, Dios mío, no. Bueno, el caso es que, ¿hacia dónde vamos? ¿Por quién vamos a votar? Yo en el primer debate me decepcioné tanto que dije, ya no sé ni por quién voy a votar. Yo dije por ninguno. En la convención bancaria cambié un poquito de opinión, porque ese sí se me hizo más debate que el debate. Aunque vi a uno que admiro, que es Curcio, como que lo vi un poquito mesurado, pero como que estaba dentro de cierto control, no sé si le habrán puesto alguna amarra o algo así, no sé cómo se llama actualmente a cuando te dicen no digas de más, pero me latió que por ahí van los tiros. Curcio sí tiene su militancia ideológica, Supongo que sí. no es muy objetivo, digámoslo Es así. más, yo creo que todos tenemos una militancia ideológica y todos somos seres políticos. Ahora que estemos de acuerdo con algunos de los que están candidateándose, hay mucha distancia. Es más, juntándolos a todos, revolviéndolos y volviendo a ser uno, tampoco coincidiría, porque tiene más malos que buenos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué otra cosa tienes aparte de Hasta flojera? la madre, no, ya me duelen mis huesos. Ya también estoy hasta la madre de eso. Bueno, eso de que te huelan los huesos es bueno porque sí que Yo todavía estoy vivo, ¿verdad? Sí. no has perdido el hilo conductor del dolor. Todavía sientes. Malo que ya no sintieras, man, imagínate. No. Ay, madre. Pero en fin, no, es más, ya me estoy adecuando. Yo tengo cable, el megacable para la tele, y ya me estoy mentalizando a ver los programas 1 hora después de que empiezan. Por ejemplo, el noticiero de López Dóriga, que empieza a la 1, lo empieza a ver a las 2, porque lo pongo desde el inicio, pero me puedo saltar todos los anuncios, en que en su gran porcentaje son mensajes de los partidos políticos. Entonces dices, a la goma, yo ya no los escucho, ya me los brinco todos. Sí.
Sí, 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 sí. o el noticiero de que Ciro en la mañana, o cualquiera, locales, no se diga, puta. Los noticieros locales me cae de madre que parecen no sé cómo se llama el canal de ventas por televisión, Ajá, pero ¿cómo se llamaba ese? Ay, sí, sí, el sí. CB no sé qué más, Ah, exactamente, sí. pero es que es la verdad. O sea, si no es una escuela, es una universidad, si no es un centro médico, si no es un pinche doctor, ya que le paren, que den noticias, que es lo que me interesa ver, no sus anuncios. Pero bueno, esta tecnología moderna que utilizan, el que más abusa de eso es Valerio. Sí, de 2 horas de programa tiene hora y media de entrevistas a modo con sus posibles patrocinadores. ¿Quiénes son los que más salen ahí? La Honda, de la Honda de Angelópolis, sale, ¿quién otro sale? Ah, las universidades, la UPAEP y la UDLA con sus sorteos, hace los programas hasta desde la casa, pero básicamente la Renault, básicamente eso, las automotrices y hospitales estos de que te operan la columna sin operártela, o sea, ya sabes, ¿no? Te Mm, operan el bolsillo, pero en fin, sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa? pues ya no sé qué más decirte. O sea, ya quiero caminar. Toda mi vida me negué a caminar, Y era ahora yo ya quieres bastante caminar, pues sí, pero físico y ahora ya eso nadie sabe lo que tiene pasó, hasta que lo pierde, ¿no? eso que te pasó fue por no caminar. Pues chance, pero yo creo que fue porque pisé mal un escalón, cabrón. Ay, con los zapatos que usas y empiezan a buscar No, todos los pretextos que quieras. Que cuando uno está pasado de peso, pues hay a cosas que ver, ¿qué hacer. tienes? Ya estás como los gordifóbicos. O sea, ya tenemos derecho a demandarlos, ¿eh? Así como te demandan si abusas de una mujer o los hombres si una mujer abusa de ellos, ya los gordos también tenemos derecho a poner, ¿cómo se llama? Este, Denuncia de derechos, sí, no, gordofobia, pero es hay una mujer que no sé si sepas de ella, que es la influencer, la que se maneja mucho en estos temas, a ver si la tengo por aquí, porque se me hace curioso el protagonismo que ha tomado una mujer que dice que puedes comer lo que quieras, que puedes comer de todo, que eso no, de tener poder dietas podemos. y de todo, o sea, lo que se acostumbra normalmente que te ponen en todos los comerciales de farmacias y todo, y de guardar la línea, Ah, es pura. déjalos comer de todo, se llama, ahorita te la pongo, es una influencer así muy famosa. No, si ahora entre los veganos, los vegetarianos, Déjalos comer de todo. Salió publicada en el New York Times. En la era de la Ozempic, la activista gorda, así se denomina, Virginia Sol Smith inspira y enfurece a sus seguidores. Esta es la influencer, Virginia Sol Smith. Y dice, el pollo en sartén y el brócoli asado están fuera del horno y el arroz blanco humea en la estufa. Virginia Sol Smith, que ha pasado una década escribiendo sobre cómo piensan y sienten las mujeres acerca de sus cuerpos y cómo transmiten esos sentimientos a sus hijos a través de la comida, está a punto de servirles la cena a sus hijas de 10 años y de 6. Y es la encargada de desarrollar todo un concepto de alimentación, donde lo importante es comer todo lo que tú quieras. No se permiten comentarios a favor de la pérdida de peso. Ahí están sus fotos, sus pósters. ¿Cómo ves? que para tragarse todo lo que quieran no está tan gorda. Ahí está, la compañera. Lo que tu cuerpo debe ser. Mira nada más.
O sea, hay gente que es feliz con su volumen. Mira, yo por lo menos nunca me he sentido mal, sí, pero la bronca no es tanto en los hombres como en las mujeres. Les meten este concepto de, acuérdate de las modelos que empezaron a sacar en las décadas del 80, 90, donde eran espíritu flacas, cabrón. Y eso traumó a muchas niñas, cabrón. Ese era su modelo a seguir, de que tenían que estar. Y lo malo es que las veías echas un palo y todavía te decían, es que estoy gorda. No puede ser. O sea, que traumemos así tanto a la gente. Ok, si eres gordo, eres gordo. Si es por tragón, pues dale gracias a Dios porque te puedes dejar de comer. Si es por enfermedad, pues ni modo, cabrón. No es ningún problema. Tienes un problema de tiroides, pues trata de sobrellevarlo. Pero el que te lo impongan como una moda social, digo, es ridículo, cabrón. A mí eso sí me molesta muchísimo. Es igual que ahorita los metrosexuales. Dices, ¿qué chingado quiere decir eso? ¿Es a lo que les falta un metro para llegar a donde no tienen que llegar? Digo, Había una declaración, bueno, hubo una declaración que se hizo muy famosa de Bertín Osborne en una entrevista. Le preguntan que si él es metrosexual hace muchos años. Y él contesta que es muy simpático el desgraciado. Dice, no, yo no soy metrosexual, soy kilométrico sexual. ¿Eh? sí, pero ese concepto era diferente al que se utiliza hoy en día. El pinche Bertín porque tenía novias en cada esquina, no en cada puerto, sino en cada esquina. Pero lo otro es este, este cuidado, que ok, yo no tengo nada contra que se vistan de una forma o de otra, pero híjole, como que tanto cuidado físico, tanta vanidad, como que no es normal, cabrón. Algo falla, ¿no? Sí, Falla sí. alguna neurona, cabrón. Algo está fallando en la sociedad en términos generales, ¿no? No Sí, solamente. en todos los sentidos. O Yo sea, mira, no es eso nada más. Es la tremenda. Yo siento que siempre, toda la vida hubo, eh, no se pueden decir las palabras ahora porque son de mal gusto, pero vamos a decir que la comunidad LGTBIQY plus siempre existió, pero ahora parece que te quieren empujar a chaleco. Ves un programa de televisión y te lo voy a decir, básicamente series españolas o programas españoles y a fuerza tiene que aparecer algún elemento como si esto fuese a fuerza. O sea, no, yo no es creo que haya... para normalizar los Sí, hechos. pero ¿qué vas a normalizar? ¿Cuántos puede haber de la comunidad LGTB? ¿7%, 10% de la población? Pues ¿De quién acuerdo? sabe, mano. Yo Respétalo. cada vez veo Y más y cada día ves más. me Sí, es que entero. algunos a lo mejor no saben lo que es y se convierten, ¿no? Esto es como el milagro de los panes y los peces. Das uno y aparecen 100,000, pero No, no es pero para cada tanto. vez hay más gente que se atreve a lo que se decía hace muchos años, salir del Salir del closet. decía. Hay muchas más personas, hombres, mujeres, que dan el paso y dicen, pues, mis temas de sexualidad son estos y ¿No? les parezca o no Las les parezca, mujeres, padres. las mujeres es increíble la cantidad. Yo pensaba que en los hombres era, bueno, pero en las mujeres es muy, muy, muy alto el nivel la cantidad de mujeres que están en esta situación de decir, pues mi amor está en otra mujer. Sí, pero ya hay muchas series, como has dicho, españolas y en algunos casos,
¿cómo se llama? De época, o sea, de la época de Franco, por ejemplo, o Sí, antes, sí. donde Donde ahí sí, si te cachaban, te estaba, picaron, te estaba pegaban un balazo, pero prohibido, era mal visto, y entonces en las series de época te dejan entrever esas relaciones escondidas, las frustraciones, la tía claro, que se casó, la hija mayor que nunca dejó la casa de los padres, muchas cosas, ¿no? Que se van y- dando, y no y solamente todo era, en los pueblos, en los pueblos donde esto era muy mal visto y que las personas que tenían una preferencia sexual diferente optaban por irse de los pueblos, irse a las grandes ciudades, donde comienza a manifestarse de manera normal. Y que todo el sí, mundo pues dice, bueno, pues es que así es, ¿no? a mí, esto que acabas de decir de España, es cierto, España, en pero España, igual de cierto era en el Reino Unido. Acuérdate del que descubrió la maquinita para identificar las claves de la Segunda Guerra Mundial de los nazis, claro. era gay y terminaron aplicándole choques y medicinas y cuanta fregadera hubo Lo de hasta que Apple, lo mataron. la O iniciativa se de Apple, suicidó, que a los efectos es lo mismo. sí, efectivamente, sí. Entonces, hay cosas que no. Ahora, yo estoy de acuerdo en todo, menos en que a chaleco ellos tengan la razón. Yo puedo tener mis creencias y no voy a permitir que traten de convencerme de que yo estoy mal y ellos están bien. Pues el Eso asunto es sí, que tengas el respeto por el prójimo, ¿no? exactamente. O sea, que hagan lo que se les dé su regalada gana, pero que no traten de convencerme a mí para estar de acuerdo con eso. Yo respeto, No, hagan lo que quieran, en pero el yo fondo, soy como soy yo. espérame. En el fondo no es que te quieran convencer. Yo no he visto gente que te quiera convencer en eso. No, a lo mejor que quieran que los aceptes Los sin. aceptes sin condición, sin criticar. Ese es el tema de fondo. Es posible que así sea, pero ese es uno de los temas. Hay otros, el de los animales. No es posible que hoy queramos hacer hospital para perros y no nos preocupemos por hacer hospitales para niños. Bueno, hay por ahí algún candidato que prometió Así es, así es, así es. hacer Por eso lo estoy clínicas diciendo. para Por eso lo estoy diciendo. mascotas, ¿no? No sé quién fue, pero hubo Porque alguien que lo dijo. en este sexenio no hemos tenido vacunas para enfermedades que ya aparentemente estaban erradicadas o controladas. Hay que esperar el repunte del sarampión, la varicela, la escarlatina, hasta la misma polio y tal vez hasta la tuberculosis. Pues tenemos que buscar los medios para controlar eso, no preocuparnos de si voy a agarrar un perro callejero y cortarle aquello para que no se reproduzca. O sea, es que para mí son incongruentes. Serán muy verdes, serán muy ecologistas y serán muy lo que tú quieras, pero primero es el ser humano y después son los animales, ¿sí? Y estos animales tienen su función en la vida, pero no van a sustituir a un hijo ni a una pareja. Pero bueno, ya no me hagas decir más porque me voy a meter en broncas. Ah, Dios mío. ¿O no? No. Ya me van a decir el LGTB, digo el ojete. Bueno, ¿y qué otra cosa traes? A ver, aparte de enojo. No, tú ya quieres que diga mucho. Guarda algo para otros programas. No abuses de mí el día de hoy. Vamos a esperar el debate del domingo. A ver qué barrabasada oímos. Bueno, yo creo que el formato lo han modificado, me parece que hay ahí alguna idea interesante, no sé hasta dónde, Mira, pero ojalá algún el día de, tengamos los debates como se acostumbran en otros países. claro, sí, que se valen hasta las mentadas de madre. Es que aquí todo lo manejan con pincitas. Ay, pobrecito, chiquitito, bonito, vale madre, o sea, al pan pan y al vino vino.
Y si dices algo, lleva la documentación para comprobarlo. No que Claro. todos son dimes y diretes, o sea, ya estuvo suave, ¿no? Inventar o no inventar, pero nunca comprobar lo que dices del vecino. Ya, eso tiene que parar. Ahora, un debate es un debate, es una discusión entre tú y yo. Y tenemos que llegar a un punto de acuerdo o no acuerdo, pero tenemos que debatir nuestras ideas. Lo otro, pues, ¿qué es? Nada. Ahora, si te fijas en el que fue en el Distrito Federal, que es una mesa redonda, donde están cara a cara, no me Interesante, sí. disgusta, no me disgusta. Esa parte me gustó más. Ahí todavía, pero el que hicieron de los presidenciables, no, hombre, eso es una verdadera barrabasada. El del DF sí me gustó. ¿Para qué voy a decir que no? A lo mejor no coincido en todo lo que dicen, porque están agarrando temas de moda, ¿no? El agüita que le está fallando por contaminación, cuando en realidad el fondo es que se están secando nuestras fuentes de agua y se están secando porque nunca nos hemos preocupado por hacer una recuperación hidrológica del agua de lluvia y de todo lo que está alrededor. Son demasiados pavimentos y ya no se absorbe el agua como se tendría que absorber. Esa es una realidad. Habría que ver de qué forma se puede recuperar esa agua, porque una que sí es una verdad es que aunque digan que hay menos agua, no es verdad. Lo que hay es menos agua potable, pero el agua, la masa solamente se transforma, pero no desaparece. O es masa o es energía. Y toda esta agua que se evapora, pues llega a las nubes y se vuelve a caer en forma de agua. Yo creo que se conserva, pero no es potable. Y ese sí es un grave problema. Tendríamos que tener plantas potabilizadoras. Las ciudades deberían poder tomar agua del grifo y no gastarse 50 pesos en 20 litros de agua, porque eso es una Exactamente. mentada de madre. ¿Quién Es beneficia una que el mentada agua de madre. corriente no sea potable? ¿A quién beneficia? A todos los que son De los potabilizadores. parásitos, de las ¿Sí? bacterias y las enfermedades Y gastrointestinales, dime, ¿de dónde sacan esa agua? pues de los pozos donde todo el mundo Ah, llega, ¿no? entonces, ¿qué fregones son? ¿A quién le dieron Bonafón? Acuérdate el desmadre que se armó por Bonafón, ¿sí? Que se tuvo que ir de Puebla, que estaba allá por donde, creo que era por Libres o no sé, por donde estaban las granjas Carroll. No sé exactamente dónde era, Sí, sí, por la pero zona de Perote, Bonafón, por ahí, por esa zona, sí. ¿sí? Sí. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que Pepsi Cola distribuya Ciel y tenga, o Coca-Cola, da lo mismo cualquiera, distribuyan 100, que son garrafones y garrafones de 20 litros de agua, me los vendan a 50 pesos y no tengamos agua potable en la red hidráulica de la ciudad? Que yo pueda, acuérdate cuando ibas a la escuela y abrías la llave de los bebederos que estaban en el patio y tomabas agua de esa, nadie llevaba su pinche Pasaba termo nada, lleno de, no te pasaba ni compraba sus botellitas de agua, que nada, todo implica más contaminación. así es. Entonces, hemos retrocedido 50 años, cabrón, ¿Y por qué? ¿Por qué? porque hay intereses creados. ¿Y de quién son? De los políticos. No nos hagamos güeyes. Políticos y ciertos empresarios abusivos. Entonces, pues ni modo, al pan pan y al vino vino, cabrón. Sí. Pero bueno, ya con el nuevo gobierno que entre, sí, nos va a ir Sí, bien. sí, el nuevo gobierno va a componer todo. Yo Puta creo madre. que sí, Ya, es más, ya no vamos a ir a la luna, vamos a ir a Marte. Pero a Marte bueno, creo que ya descubrieron algo de agua en Marte, entonces, por sí, lo ya, menos, hielitos. Entonces, a lo mejor los importamos de Marte creo para que que es nos salgan Perrier, baratos. creo que es Perrier la que descubrieron allá, ya se les adelantó Perrier. Bueno, fíjate que el otro día fui a un restaurante a comer que me hicieron favor de invitar, ya ves que yo casi nunca salgo, y me causó curiosidad que
pidieron, junto de donde yo estaba, pidieron agua. Y y el mesero le dice Perrier, Evian o Bien. y entonces le dice la señora con un sentido del humor, no, 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 agua de garrafón con la que cocinan. ¿Y a poco crees eso? No, no, y si pides una botellita de agua, ya no te dan un cuarto de litro como te daban antes o 375 ¿Sabes mililitros, por qué? te dan ¿Sabes por qué? 125 ¿No mililitros. sabes por qué? ¿Sabes Pues por qué? Porque no no se tengo, acaban el agua que piden. Tú pides un botellín que se le llamaba así y la gente no se lo acaba, entonces el agua se desperdiciaba. Se dieron cuenta que lo que funciona es la de 125. pues yo, que me perdonen, pero yo tomo más, bueno, te consta Sí, que tomo más de un litro de agua comiendo. sí, Por, sí. lo que pasa que aquí, bueno, yo no entiendo, pero está bien. Ya no me hagas decir más, cabrón. Ya. No, pues a ver, estás entretenido, a ver, sígueme contando. Si me acuerdo de otra jalada, ya tengo que apuntar mis jaladas de miércoles a lunes o a martes para poder decirlas de mi ronco pecho y llevar un orden cronológico. Sí. Pero, pues está el pleito de nuestro exministro, que sigue siendo ministro, Saldívar. sí, y la defensa férrea de algunos morenistas, sin ton ni son, y, y la de algunos ministros que han brincado a la palestra a decir que ni madre, que lo que es, y que siempre se han recibido denuncias anónimas. ¿Y cómo no se van a recibir denuncias anónimas en este país donde lo primero que tienes para presentar una denuncia es miedo a que te rompan la madre? Si no te la rompieron ya. Esa es la realidad. Yo creo que esto me imagino que quien está atrás de la estrategia de golpear a Saldívar y todo esto, saben que no lo van a meter a la cárcel, saben que no va a pasar nada. Lo que están haciendo es que están desarmándole al brazo armado más importante que pueda tener Claudia Sheinbaum en su gobierno, porque este señor se le ve como el posible fiscal o el posible secretario de gobernación o el asesor jurídico, el más importante. No, a mí se me hace que para gobernación está peor que aquel que tuvo Salinas en su tiempo, creo cómo se llama, Pero Carpizo. por eso, pero es la imagen que yo tengo, que lo proyectan para eso y entonces le están pegando tanto que va a ser imposible que lo pueda nombrar Claudia Sheinbaum. Y entonces, pues con eso quedará fuera, lo dejarán ahí como asesor jurídico, pero no tendrán los cargos. Es un asunto bien interesante, pero yo creo que la Suprema Corte no es totalmente transparente ni defendible, man. Hay una No, noticia no, que no, no. Y sobre clara. todo si tienes una ministro que se fusiló la tesis o tienes otra que es prima o hermana del que es en este momento el regente de la Ciudad de Sí, México. hubo una declaración hace una semana del el magistrado Carlos Loranca, que fue el encargado del sexto circuito durante muchos años y que lo inhabilitó precisamente en una denuncia que cayó en manos de Saldívar. Lo inhabilitaron por no sé cuántos años a el maestro Loranca, que es una gente muy famosa y pues llevó casos importantísimos. Y hace una semana le hizo una entrevista a Rodolfo Ruiz que salió publicada en su portal, en el iConsulta, donde Loranca dice que recibió amenazas del grupo de Saldívar y le mandaron a un despacho de parte de Scherer para negociar su futuro. Sí, Sí hay cosas cochinas, Miguel. muchas marranadas, muchas. O sea, lo hemos visto, o sea, cuando hay algún enemigo del sistema a todos los niveles, a todos, ¿eh? Acuérdate de Bernat, acuérdate de Maurer, Bueno, cuando te ahí quieres echar, tienes.
tienes el caso de Paco Bernat cuando un gobernador le dijo, tu cabeza vale el equipo de fútbol. Exactamente. Ese es el estilo que está regresando. Ese, por eso cité el caso de Yo, Lidia Cacho. yo creo que nunca se ha ido, pero no era tan descarado. Ahora ya es igual de descarado que el de esos tiempos. O sea, y que para librarla o para tener a salvo a tu familia, pues tengas que entregar lo que te piden. Y la verdad, de esos casos ha habido muchísimos y solamente se pueden llevar a cabo si tienes de tu lado algún magistrado. No hay otra forma, porque todos tenemos con qué defendernos, pero si lo que va a ser nuestra defensa ya está coludida con quien nos acusa, pues ¿cómo sales de este hoyo? Eh, Esa es la realidad. Tú acuérdate, y de esos hay muchos. El caso de Bernal está bien, pero ¿y el de Maurer? Cuando Mauro, se ¿cómo quería, estuvo? Maurer pues simplemente se peleó con las televisoras, Ah, trató de que todos los equipos sí, llevasen la misma cantidad de dinero, cuando no que fue, quedase en manos de tres o cuatro, y cuando al fue final, presidente pues de la vote, selección, de la sí, federación, sí, 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 ya me y acuerdo. vote, cabrón. Sí. Y vote y doblas las manitas, porque si no es suficiente el vote, pues voy por alguien más de tu familia. Entonces, todo eso siempre ha sido así. La Lidia Cacho, pues, ¿qué fue? Lo mismo. Y tú ves que le pase algo a bueno, a uno de los implicados, sí, pero es más el tema político que lo que le hizo a Lidia Cacho. ¿Eh? O sea, eso es seguro, porque si no, también debería estar Carmen Narciso en el bote, pero No, él la libró. él vive en Líbano, él está allá y no hay extradición. Pero si quieren extraditar al que está en Israel, Es al, puro cuento, es puro cuento, todo no es lo van a rollo, traer. todo es rollo. Acuérdate del que era dueño del banco, el tabasqueño, que Claro, también, también, Cabal Peniche. Cabal Peniche, o sea, se peló y después para regresar, bueno, pues soltó una lana y ya se acabó el rollo. Y siguen siendo banqueros y siendo multimillonarios. Claro, claro. Vamos a dejarnos de rollos. Para que esto cambie, hay que cambiar todo, todo. Si es que para que esto cambie, tiene que comenzar con los jóvenes, con las Por nuevas. supuesto, y yo creo que los jóvenes de alguna forma traen otra mentalidad. El problema con los jóvenes, yo nada más veo un defecto. No tienen futuro. O sea, no ven futuro. Todo es el presente, el día de hoy. El mañana como que no tiene tanto valor como tenía para los que eran de nuestra generación o otras generaciones. Pero los jóvenes hoy en día, yo así lo siento, o sea, eh, eh, dile a un joven que pague durante 30 años para tener un retiro justo y te dice, puta, 30 años, mejor me los gasto en un viaje a Japón, cabrón. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, familia, no, que voy a aguantar a una vieja que no es de mi familia, o al revés, ¿no? Que voy a aguantar a un güey que no es de mi familia. A ver, te voy a poner algo para que ya cambies Yo tengo un perro y a la chingada. para que Ese cambies de tampoco es de humor, mi familia, pero lo adopto. para que cambies de humor. Los últimos maestros del aguardiente casero en Galicia. Quedan Esos todavía son, artesanos denominados poteiros que siguen destilando su propio orujo en casa con los permisos legales para hacerlo. Y ahí tienes la fotografía del poteiro, tiene su alambique. Es interesante, ¿no? Mira, este, estos ya son muy modernos. el Bueno, bagazo, eso es todo lo que queda, el residuo de la trituración, que de ahí es de donde sale el el orujo. aguardiente. ¿Sí? Este es más rudimentario, mira. El que tenía mi abuelo era una
una piedra contra otra y exprimía todo el bagazo de la uva que No, pero esto pisabas es para para servir. destilar. Esto es para destilar. Sí, pero primero tienes que sacarle todo el Sí, jugo. pero ese no lo sacaron, nomás sacan, ya son todas las fotos que hay. Nada más sacan los Los alambiques. instrumentos, los alambiques, por decirlo de alguna forma. A ver si te pones a hacer uno ahorita que no tienes nada que hacer. Sí, pero como me puedo movilizar con tanta No, agilidad, pero te mando ahí una brigada y más les das instrucciones. y si nos Mando a meten al uno bote por te hacer puedo alcohol, mandar a uno que es contador, que está desempleado. Que no tiene nada que hacer en las mañanas. Ese te lo mando para que te ayude ahí a y trapear. cada día con la inteligencia artificial, no sabes cuántos güeyes van a perder el trabajo. Eso Bueno, don Miguel, nos vamos. ha sido un placer. Cuídate. Nos vemos. Gracias. Adiós. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, verán ustedes, vamos a salirnos un poco de la política de trazo grueso, y nos va a venir, la verdad, bastante bien. Y vamos a hablar de la lectura de los libros, aprovechando que se celebra el 23 de abril el Día Mundial del Libro. Vamos a comprobar qué salud tiene el libro en tiempos de la era digital. Para ello nos acompañan en este estudio 4 invitados que ya les presento. José María Martínez, director del Instituto Cervantes aquí en París. Bienvenido. Muchas gracias. Claudia Pardo es profesora de literatura en la Universidad de Orleans. Bienvenida. Gracias, Carlos. Marie-Laure Sara de la Bessier es doctora en estudios latinoamericanos, investigadora y profesora en filología española. Bienvenida. Hola, Carlos. Muchas gracias. Y Eduardo Scott, escritor que ha publicado recientemente el ensayo Caminantes y ahora lo publica en francés, si no me equivoco, ¿verdad, Edgardo? Soy Edgardo. Eduardo era mi abuelo, pero siempre me dicen, pero soy yo. De acuerdo. El libro en tiempos de pantallas, hoy nuestro asunto en Primera Plana. El Día Mundial del Libro se celebra cada 23 de abril con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Fue en 1995 cuando la UNESCO lo declaró por primera vez. Uno de los motivos se debe a la supuesta coincidencia, ya saben, del fallecimiento de grandes figuras de la literatura universal como Cervantes, Shakespeare o el Inca Garcilaso. Hoy hablamos de libros y de hábitos de lectura en la era del elefante de las pantallas. ¿Cómo condiciona la sociedad digital y de las redes sociales que podamos concentrarnos en el ejercicio de la lectura? Nos interrogamos también por el libro objeto. ¿Qué valor tiene en la actualidad? ¿Cómo es esa relación entre el libro y el lector? Que al fin y al cabo es el protagonista último del Día del Libro. Y en esta ocasión, este año, con los 10 años de soledad y nostalgia que se cumplen ahora por la muerte de otra leyenda, Gabriel García Márquez. Repasemos algunos reflejos que nos deja este día en la prensa. Diario Le Figaro. La práctica de lectura se hunde entre los jóvenes. Parecida constatación hace en España el digital El Diario.es. La lectura se estanca en España y las pantallas tienen cada vez más culpa. En el diario Liberación, fíjense en esta frase del neurocientífico francés Michel Demurguet. Muy crítico con la educación digital. Ninguna actividad tiene efectos tan profundamente positivos como la lectura de libros. Bueno, les pregunto para empezar, ¿cuáles creen que son los efectos o las aportaciones que nos hace la lectura? José María. Bueno, yo creo que de entrada una esencial, y es que nos permite ir más allá de nosotros mismos. Es decir, todo ser humano tiene una vida y esa vida es limitada, tenemos unas experiencias limitadas. Los libros lo que hacen es ampliarnos ese marco, ampliarnos ese mundo. Uno no sabe nada de lo que ocurre en Japón o de lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre a otros seres humanos, de otros conflictos. Los libros nos acercan a ellos y muchas veces, por no decir casi siempre, sobre todo en el caso de las obras maestras, un personaje de una obra literaria es mucho más cercano que muchas veces un familiar. Claudia. Bueno, yo creo que las aportaciones de la lectura son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia, del pensamiento crítico. Creo que hay
la lectura, digamos, por un lado está todo este ejercicio de codificación, pero por otro lado también está esta comprensión que nos permite articular información y que evidentemente es parte del ejercicio, ¿no?, intelectual y del ejercicio que tenemos que tomar atención a nuestras habilidades cerebrales en realidad, ¿no? Entonces, así como ejercitamos el cuerpo, así como ejercitamos ciertas habilidades físicas, ¿no? Bueno, la lectura también es una forma de ejercicio en este caso del cerebro, ¿no? Luego les voy a preguntar por esa especie de inversión, porque efectivamente igual que vamos al gimnasio a trabajar los músculos, igual que compramos productos bio, si esa inversión en libros, incluso a la hora de pensar en precio, a la hora de gastar, a la hora de ir a una librería, la entendemos igual o si las nuevas generaciones la están entendiendo igual. Pero antes, Marilor. Sí, yo creo que hay dos, como dijeron ustedes, hay dos aspectos muy importantes. Es el aspecto, digamos, de inteligencia y también el nivel humano. O sea, la lectura te permite desarrollar la memoria, aptitudes cerebrales como la imaginación, la creatividad, pero también la inteligencia y sobre todo la inteligencia emocional. Poder identificarte a los demás y también es, claro, una fuente de conocimientos, de sabiduría, de cordura también. Y esto no tiene precio. Edgardo. Sí, yo creo que la lectura amplía los límites del lenguaje de cada uno. Y si el lenguaje, como se decía, el lenguaje representa los límites del mundo, ¿no? Porque la experiencia humana no puede ir más allá de su propio lenguaje, entonces poder ampliar el lenguaje es poder ampliar las representaciones, poder ampliar nuestra conciencia, poder ampliar nuestro inconsciente. Es decir, que es absolutamente determinante de lo humano, ¿no? Evidentemente, si ese lenguaje se restringe, estamos más en problemas, ¿no? ¿Dirían entonces que el que adquiere más hábitos de lectura también tiene más herramientas para decodificar el mundo, para acercarse a la realidad, para empatizar más con el otro, para ser más tolerante, José María? Por supuesto que sí, yo creo que eso resulta indudable, pero a ver, si introducimos la historia, igual estas afirmaciones tan rotundas se nos pueden ir un poco de las manos. Vamos a matizar, venga. Pensemos, por ejemplo, que Sócrates detestaba la lectura, porque, entre otras cosas, mataba la memoria. Bien, la lectura es una cosa relativamente reciente, es un fenómeno histórico que nace en el fondo con la imprenta, porque antes quienes tenían acceso a la lectura eran los monjes, por ejemplo, los que estaban en los monasterios y que tenían algunos manuscritos. Es decir, que la lectura y como fenómeno de masas es algo muy, muy, muy reciente. Bien, a partir de ahí surge la lectura y además la lectura temporal, la que hace que uno lea un libro de 300 páginas. Hoy todo eso se ha fragmentado. La última evolución de la tecnología lo que ha traído es múltiples y casi infinitas fragmentaciones de audiencias, por ejemplo, de los medios de comunicación, sin ir más lejos, pero también ha fragmentado nuestra capacidad de lectura. Es verdad que hay infinidad de distracciones, que suena el móvil, que viene una alarma, que en la televisión ocurre no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Esto es bueno o esto es malo? Yo creo que todavía estamos en una fase de desconcierto y que habrá que dejar pasar un poquito más de tiempo antes de pensar si efectivamente estamos ante consecuencias más negativas que positivas de las pantallas frente al papel. Quizá la única constatación, la única certidumbre es que va a haber consecuencias. Es decir, que el cambio es tan brutal que consecuencias va a haber. Otra cosa es ya cómo las vayamos valorando, ¿no? Está viendo, es decir, que la tecnología, cuando digo tecnología me refiero en sentido amplio, efectivamente, porque la tecnología era también la imprenta de Gutenberg, que ha dado origen a la lectura lineal, porque antes la gente escuchaba. Fundamentalmente era el oído lo que funcionaba, desde los jugulares medievales pasando por los de la plaza de Sema el Efna en Marruecos. Bueno, esto cambió completamente con la imprenta, se generalizó, se convirtió en lectura de masas en el siglo XX prácticamente, es más, con el libro de bolsillo en los años 60. Y hoy otra vez asistimos a otra transformación. ¿Cuáles van a ser todas las consecuencias de ellos? Todavía yo creo que no lo sabemos. Estamos en fase de experimentación con nosotros mismos. ¿Creen que los libros son el antídoto a las pantallas en nuestra sociedad actual, Claudia? Yo creo que... ¿Hay que verlo como un antídoto o no? Yo creo que no. ¿Hay complementariedad posible? Yo creo que la complementariedad hay que construirla.
como sociedad, ¿no? Porque definitivamente es imposible ir contra la tecnología, que además la evolución del libro, como bien estábamos comentando hace un momento, está articulada al desarrollo tecnológico, es decir, con la imprenta hemos desarrollado y el libro, digamos, ha tenido un impacto, o ha tenido una evolución. Entonces ahora, en la época digital, esto nos brinda la posibilidad de dar otro giro, digamos, a la evolución del libro, y entonces nos da la posibilidad también de diversificar los formatos del libro, ¿no? Entonces, esa complementariedad hay que construirla como sociedad, hay que construirla desde la educación, pero también desde las políticas públicas, ¿no? Mariló. Sí, yo diría que hoy en día son como un contrapunto, son como dos pesas que se equilibran. Lo hemos visto con la pandemia de la COVID, que la gente está harta de las pantallas. Y hubo un repunte, aunque ahora ya ha pasado, pero hubo un repunte de las ventas en las librerías o de las ventas de libros por internet. Y eso nos indica también que siempre vamos a necesitar la lectura, siempre vamos a necesitar el libro, porque nos ancla en la realidad, nos ancla en la materialidad de doblar páginas. No es igual que deslizar una pantalla. Esto te permite desarrollar el recorrido de la memoria, construir conocimientos. El libro objeto, no sé si podemos decir que corre riesgo de desaparecer, Edgardo, con la llegada de las nuevas tecnologías, o que hay elementos como, por ejemplo, la creatividad en las nuevas ediciones, la estética de esas ediciones, que pueden ir refundando la importancia del libro como objeto. ¿Cómo lo ve? Yo creo que el libro en papel de acá a un siglo va a desaparecer. Uy. Es decir, ¿no? Perdón, el primero que me va a matar es mi editor. Pero está bien, bueno, claro, pero digo, hay que confrontar. No, pero pensemos, nadie más anduvo en caballo desde el automóvil, es decir, el caballo quedó reducido a muchas otras prácticas, pero no a los carruajes que surcaban la ciudad. Por hacerle un poco de abogado del diablo, le diré que hay, de repente los vinilos se vuelven a poner de moda y de repente abren un montón de tiendas de vinilo donde hay... No sé, por hacer de abogado del diablo. Pero porque los vinilos tienen una tecnología que para los melómanos, por ejemplo, nunca fue lo mismo escuchar un vinilo que escuchar un cassette o escuchar después un MP3. Y románticos del papel también hay, ¿verdad? Seguramente. Y hay gente que pasea en carruaje en una ciudad. Es decir, me parece que ahora, en términos masivos, yo creo que... Y eso no es grave, porque creo que el libro es un invento que va más allá de su soporte. Sí. Es decir, ¿no? Es decir, una novela, si pensamos libros, rápidamente decimos libros de qué. Una novela, un ensayo académico, depende. Y lo otro que no está en juego tampoco es la lectura, me parece, ¿no? O sea, leer, como decía él, claro, siempre hemos leído. La cuestión es cómo, ¿no? Yo creo que la transformación y el combate es en los modos. ¿Cómo va a ser el libro? ¿Cómo va a ser la lectura? Y eso sí ya se está transformando de una manera flagrante, creo decir, ¿no? Lo que hablábamos un poco off the record de la concentración, de un montón de cuestiones, del desarrollo, ¿no? De la brevedad. Evidentemente no es lo mismo el razonamiento que uno puede tener en un tweet que el razonamiento que da leer un ensayo de 20 páginas. Vamos hacia la cultura de titulares, todo mascadito, todo papilla, relato corto y pasar rápido a lo siguiente. ¿Esto es el futuro, José María? No necesariamente, este es el presente. Claro. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los informativos de televisión, muchas veces, ¿no? Hay reglas de que una cara no salga hablando a pantalla más de 5 segundos. Lo conocemos bien, los que trabajamos en el negociado. Bueno, no aburrir, no aburrir. No aburrir, efectivamente. Entonces, yo tampoco confrontaría pantallas con papel. Yo creo que uno puede leer perfectamente en una pantalla. Por ejemplo, yo leo los periódicos en una pantalla, ya no en papel hace mucho tiempo, pero sigo leyendo el formato del papel. Quiero decir que a mí lo que me interesa es leer el periódico al viejo estilo en la pantalla, pero en un PDF. ¿Por qué? Porque todavía no has superado la jerarquización de la información y la organización del mundo que te ofrecía un periódico cada 24 horas hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa en este punto, pero enseguida volvemos para seguir hablando de lectura a propósito del Día Mundial aquí en Primera Plana. Hasta ahora. La Feria Internacional del Libro de Bogotá abre las puertas de su edición número 36 a todos los amantes de la cultura, el arte y, por supuesto, la literatura. Este año el país invitado de honor es el gigante latinoamericano Brasil y bajo el lema Leer la naturaleza estará celebrando la riqueza de su territorio y de sus narrativas.
Más de 250 invitados provenientes de 25 países se dan cita aquí para compartir con sus lectores. Acompáñenos en esta cobertura especial por France 24, france24.com y nuestras redes sociales. Esta semana hablando de libros y lectura, un programa que da un respiro, ¿no? Que nos saca un poco de la actualidad de trazo grueso, con 4 invitados muy solventes en el mundo de las letras, como son José María Martínez, director del Instituto Cervantes aquí en París, Claudia Pardo, profesora de literatura en la Universidad de Orleans, Marilor Sara de la Bessier, doctora en estudios latinoamericanos, y Edgardo Scott, escritor. Este año, este día del libro, llega a la vez que los 10 años de la muerte de la gran figura de Gabriel García Márquez, ahora con su libro póstumo, que por cierto tengo aquí. En agosto nos vemos. No sé si quería comentar algo, José María, sobre García Márquez. Bueno, yo lo que quería comentar básicamente es una noticia, porque por supuesto sobre García Márquez ya hay poco que decir. Bueno, siempre se seguirá diciendo mucho, pero yo tengo poco que decir, simplemente que es uno de los grandes maestros de la literatura, ¿no? Y es que García Márquez, como todo el mundo sabe, vivió largas temporadas en París, tuvo casas en París, tenía su biblioteca en París, y esa biblioteca pasará a formar parte del Instituto Cervantes de París en el otoño. Bueno, pues muy importante la noticia. Y aprovecho para comentar, ahí en esa biblioteca, por ejemplo, había muchas de sus obras, tanto en francés como en español, y también algunos que podríamos catalogar de raras y curiosas, como una traducción al búlgaro publicada en La Habana, una traducción al ruso publicada en Barcelona, por ejemplo. Pero para mí lo más significativo es otra cosa. Y es que la mitad prácticamente de los libros que García Márquez tenía en París era la viejísima y celebérrima colección Clásicos Castellanos, donde estaban prácticamente todos los grandes autores del siglo de oro. Es decir, una vez más, esto probaría que los grandes escritores del boom conocían a fondo a los escritores del siglo de oro, y para ellos, desde Góngora hasta Lope de Vega, pasando por supuesto por Cervantes, eran las lecturas habituales. Edgardo, no sé si quería agregar algo más. Sí, revalidar eso seguramente, ¿no? Y ese es otro cambio que tenemos entre los escritores de mi generación y las generaciones que vienen, ¿no? Como la falta de esa tradición, ¿no? Pues ya que está hablando José María de lugares de libro, vamos a hablar de esos lugares, tanto de ferias como de librerías, porque no sé si en tiempos de pedir cosas por Amazon, no sé si hay que reivindicar precisamente a las librerías, a rebuscar, a conversar con los libreros, a comprar libros. ¿Qué les parece o qué les evoca la librería como lugar para comentarlo precisamente a propósito del Día del Libro? Como escritor, Edgardo. Bueno, para nosotros las librerías son siempre como las jugueterías para un niño, digamos, ¿no? Así que no, con lo que me ha dicho antes del papel, creía que me iba a decir un lugar en vías de extinción. Es un lugar en vías de extinción, pero eso no quita que sea un lugar maravilloso. Y más las librerías de viejo, ¿no? Acá que estamos en París, que están los buquinistas, ¿no? También. En tiempos de Amazon hay que subrayar, ¿no? La importancia que tienen, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, todavía no me adapto a Amazon. De hecho, le pido a un amigo que lleguen las cosas a la casa de él, porque no hay nadie que las reciba en mi casa. Pero digo, me parece que las librerías, la figura del librero, otra especie en extinción. Exacto. Como se dice en el mundo editorial, que a veces agotan ediciones, ¿no? Es decir, la figura del que sabe identificar al lector y las tipologías de lectores. Ahí hay algo que me parece, no sé qué segmentador digital va a poder lograr, qué inteligencia artificial va a poder lograr, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Mariló. Bueno, yo tengo un ejemplo concreto. En mi ciudad, por ejemplo, había una librería muy grande con digamos, libros muy eclécticos, y hay un sector que se está desarrollando mucho, es por ejemplo la librería infantil. Y la misma librería abrió otra de literatura infantil. Es decir, que sí necesitamos las librerías y a los libreros también. Quizá ninguna inteligencia artificial pueda suplantar a los libreros. No sé si la avasalladora inteligencia artificial pone en peligro el acto de la creación. ¿La literatura artificial puede provocar
un cataclismo cultural o estamos lejos de ver eso, José María? Yo creo que eso hay que regularlo. Vamos a ver, un cuchillo sirve para trabajar en la cocina, cortar el pan, pero sirve también para matar. Los cuchillos no se deben utilizar para matar. La inteligencia artificial será sumamente útil y además para las profesiones más cualificadas, pero no tiene que servir para matar la cultura y para matar la creatividad. Luego eso habrá que regularlo. El Parlamento Europeo ya ha empezado a hacerlo, tenemos una primera ley. Eso va a seguir creciendo. Nosotros mismos en el Instituto Cervantes tenemos un proyecto para los próximos meses con la inteligencia artificial, tanto con el Don Juan como con Don Quijote y Sancho. Yo creo que es irrenunciable, pero al mismo tiempo hay que limitar las consecuencias. Todo puede servir para el mal o para el bien y tenemos que autorregularnos. Claudia. Yo creo que no hay que perder de vista que la lectura tiene también una dimensión de comunicación social, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la relación con el librero, la relación de persona a persona para compartir la lectura es importante, es fundamental, porque si no la lectura pierde trascendencia en realidad. Entonces, la dinámica que generan, por ejemplo, las librerías generando discusiones, presentaciones, hay un impacto en la comunidad, ¿no? Entonces, eso yo creo que no hay que perder esa esencia de la lectura como un acto social de comunicación. El 68% de la población española, poniendo un ejemplo, lee en su tiempo libre, según un último informe sobre hábitos de lectura en España. Quizás la pregunta sea, y se la traslado, ¿cómo atraemos a ese tercio de la población que afirma y dice que nunca lee? Si se puede hacer algo, a lo mejor me dicen ustedes que no se puede hacer nada. Por cierto, que las cifras siempre salen mejor en mujeres. Estudio por estudio se dice que las mujeres leen mucho más que los hombres. No sé si también tienen una lectura respecto a ello. Edgardo. Sí, yo creo que leemos todo el tiempo, vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Es decir, que no sé si existe ese tercio que no lee. En todo caso, porque finalmente también las pantallas han hecho que todo el tiempo estemos leyendo. Sí. Digamos, o vemos. Es más, hay que incluir en la idea de lectura la idea de imagen, que creo que es muy importante, ¿no? Farocchi decía, desconfiar de las imágenes, ¿no? Entonces, me parece que cuando uno ve una imagen, en realidad uno también la lee. Entonces ya lo sabían desde el medioevo. Entonces, quizá la cuestión es cómo capacitar, en esto creo que es clave los maestros, por ejemplo, ¿no? Es decir, los maestros incluso de escuelas primarias, es decir, ¿cómo vamos a enseñar a leer una pantalla? Porque evidentemente la organización de la información no es ya la de un periódico, la de un diario o la de un libro, ¿no? Es decir, la cuestión es cómo capacitarnos de cómo se lee una pantalla. Y parece claro que una pantalla, por la pesadez que supone, no nos va a dar el nivel de profundidad que el papel. Es mucho más pesado estar frente a una pantalla. Esa es la cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos aprendido que la brevedad, ¿no? y el impacto es parte de la lógica de este primer momento histórico con las pantallas. ¿Seguirá siendo así? No lo sé. Porque eso sí modifica después la conciencia, la sensibilidad y todo, ¿no? Entonces, ahí me parece que está el debate, creo. Me gustaría hacer una ronda de recomendaciones de lectura. Aprovechando que el día 23 de abril es el Día Mundial del Libro, vamos a hacer unas recomendaciones para los oyentes y espectadores de En Primera Plana. José María. Pues yo empezaría recomendando un clásico que aparentemente puede resultar sorprendente, que es Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe de Octavio Paz. Vamos a ver, yo me podría preguntar, ¿y a mí qué me importa un libro sobre una monja poeta del barroco mexicano de finales del siglo XVII? Bueno, lean ese libro, merece la pena. Eso es un análisis apasionante que se lee como si fuera una de las mejores novelas de ficción, solo que es un análisis literario y de todo el conjunto de una sociedad verdaderamente apasionante. Y ya que estamos en París, recomendaría los diarios de Julio Ramón Ribeiro, que además tienen una peculiaridad, creo que lo hablábamos antes los invitados en privado, y es que como muchos otros autores latinoamericanos se vinieron a escribir a París, pero luego su mundo seguía en su país. Seguían hablando de su país, se casaban con mujeres de su país, sus amigos eran otros escritores de su país, seguían pendientes de los premios y de las publicaciones de su país, etcétera, etcétera. A mí esto siempre me ha parecido sorprendente y Julio Ramón Ribeiro es un ejemplo claro de todo esto. Y por último, y para salirnos un poco del campo tradicional, recomendaría La Casa de Paco Roca. La Casa es una novela gráfica, es un cómic. Paco Roca es uno de los grandes autores de cómics españoles.
tiene un dibujo limpio, claro, clásico, y esta es una historia intimista en la que se muere el padre que ha estado construyendo casi con sus manos a lo largo del tiempo, de los años, una casita en el campo, sus hijos la heredan y no saben qué hacer con ella. Quieren venderla, pero poco a poco se van encariñando con la casa, la van arreglando, etcétera, etcétera. Es una historia íntima, privada, personal, pero entrañable. Pues quedan ahí todas esas sacado de recomendaciones. Claudia. Bueno, ha sido un poco difícil seleccionar, pero bueno, yo recomendaría, pensando, por ejemplo, en los nuevos lectores o en los lectores jóvenes, Nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez, de la escritora argentina. Es una novela fantástica, juega mucho con el género del horror, de fantástico, pero también con una profundidad histórica importante. Luego recomendaría un libro de cuentos que se llama Nuestro Mundo Muerto, de la escritora boliviana Liliana Colanzi. La literatura boliviana no es muy conocida, pero esta autora está circulando tanto en España como en Estados Unidos y en toda América Latina, y es parte de este movimiento de mujeres escritoras latinoamericanas del momento. Luego, dos clásicos que para mí son fundamentales. Uno que está entre el límite del arte y la poesía, que es Artefactos, de Nicanor Parra. Y el increíble Ficciones de Jorge Luis Borges, que a mí me ha volado la cabeza. Estoy completamente de acuerdo. Marilor. Bueno, yo tengo unas recomendaciones que también abarcan la literatura infantil, porque yo creo que hay que interesarles a los niños desde la más temprana edad al objeto libro. Hay uno que me gusta mucho que se llama Me aburro, es una serie que se llama Las emociones de Gastón, porque para leer hay que tomar el tiempo de leer, de reflexionar, de perderse el tiempo al final. Entonces es una serie que está bien hecha, con ilustraciones muy bonitas y que les permiten a los niños descubrir la lectura. Además y el lenguaje de las emociones, que es una parte tan enorme de la literatura. Entonces, muy interesante esta serie, y les enseña a imaginar, soñar y a dominar también sus emociones con ejercicios de sofrología. Es interesante esta creatividad de las editoriales hoy en día. Otro es, porque me gusta mucho la poesía y me gustaría que se leyera más poesía, es un libro desconocido, bastante desconocido, de Pablo Neruda, para volver a leer los clásicos. Es el libro de las preguntas. Es un libro muy profundo, muy sencillo, a la vez muy breve, pero también muy, muy profundo. Edgardo, me queda un minutito, así que resumiendo, ¿qué recomendaciones? Bestiario de Julio Cortázar, que se cumplieron ahora 110 años de su nacimiento. Y recomiendo el libro de mi mujer, que acaba de salir, pues de Ariana Harwitz, que es Perder el juicio, que acaba de salir. Pues muy interesante. No sé quién les evoca el Día del Libro, porque en sus países hay mucha tradición. Recordemos la importancia de esta fecha en San Jordi, en Barcelona, en varias ferias del libro en América Latina, en Buenos Aires, en México. La de Guadalajara es un poco más tarde. Pero no sé si tienen muchos recuerdos, me quedo ya sin tiempo. ¿Lo van a celebrar? Sí. Sí, claro. Sí lo van a celebrar. Claudia, sí que me dicen que sí, ¿no? Sí. Bueno, pues les deseamos desde aquí, desde En Primera Plana, muy buenas lecturas, que celebren este 23 de abril y les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Muchas gracias.